hermanos, de esto es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, el futuro de la iglesia. ¿A qué se refiere este tema? Ya lo vamos a abordar, ¿verdad? Y vamos a irlo accionando para que cada uno de nosotros pueda tener ahí, ¿verdad? Pueda tener una Biblia, un Nuevo Testamento, para poder ir meditando, para poder ir leyendo lo que la palabra misma del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Vamos a tener esta oportunidad de compartir el futuro, ¿verdad?, de la iglesia. ¿De qué vamos a hablar nosotros entonces en esta oportunidad? Mire, vamos a hablar del regreso de Cristo, por ejemplo. Vamos a hablar de lo que le espera a la iglesia, de lo que le espera a usted, de cuál es la esperanza, ¿verdad? La esperanza suya, la esperanza mía, la esperanza de todo aquel creyente, la esperanza por la cual usted asiste a la iglesia, por la cual usted asiste a la congregación, ¿verdad? Ahí donde se reúne toda la iglesia. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo hace a usted perseverar y permanecer? Seguramente es la esperanza de la resurrección. Que si un día usted se muere y se muere con Cristo, usted debe tener la plena certeza, la plena convicción de que si se durmió en la paz de Cristo, cuando la muerte le llegó, usted va a tener la bendición de levantarse con Cristo en la resurrección. Porque los que con Cristo se duermen, con Cristo también se levantarán. Mas los que sin Cristo se duermen, sin Cristo también se levantarán. Y esa es una tristeza grande que nosotros pues les invitamos a nuestros amigos para que consideren su futuro, para que consideren su condición de vida en el futuro. ¿Qué es lo que les espera? ¿Qué es lo que espera para la iglesia? ¿Qué es lo que espera para el mundo impío? Es necesario entenderlo. Todos aquellos que con Cristo han permanecido y fallecieron con Cristo, la Escritura nos dice que ellos se levantarán también con Cristo y se levantarán para resurrección de vida eterna y pasarán a la eternidad, a vivir con el Señor para siempre, para estar con el Señor para siempre. Entonces, esta es, hermanos, quizás una vista panorámica de lo que le espera a la iglesia, de lo que es el futuro de la iglesia. No perdamos el premio, hermanos, no perdamos el galardón, no perdamos lo que ya tenemos logrado, lo que ya tenemos alcanzado. No lo descuidemos por alguna cosa mundana, no lo descuidemos por algún egoísmo, por alguna ilusión vana del pecado que nos asedia y está día con día rodeándonos a nosotros. Es necesario nosotros entonces estar atentos para poder tener un excelente futuro de bendición en Cristo Jesús. Así que, hermanos, vamos a hablar de eso. Un día Cristo va a regresar por su novia, que es la iglesia. Un día el Señor va a volver. Dice la palabra en Tesalonicenses capítulo 4, si usted tiene una Biblia, yo tengo una acá, ya está un poquito gastada, pero ahí está la guerrera. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros en la carta de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a leer los versículos del 13 al 18. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero que vaya usted a su Biblia, a la carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos, lo que la palabra de nuestro Señor nos está diciendo es que debemos estar alerta, que debemos estar atentos. El Señor viene. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por los que estén preparados. Va a venir por los que le estén esperando. Va a venir por los que están listos. Por ello va a venir el Señor. Y si usted está viviendo descuidadito, está viviendo ahí un poco alejadito del Señor, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere oír predicaciones, ya no quiere cantar, ya no quiere nada que tenga que ver con la gloria y la honra del Señor, y espiritualmente se va apagando. Hermanito, tenga muchísimo cuidado, porque el enemigo se lo está ganando. Se lo está ganando y lo está jalando, lo está queriendo llevar hacia donde usted no debe ir. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos procurarnos un buen futuro. Dice, hermanos, no ignoren, dice, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que ya duermen, acerca de aquellos que ya están dormidos en el sueño del Señor, los que ya pasaron por la muerte física. Y dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que se durmieron sin Cristo y que ya no puede ser cambiada su condición. Ya no pueden ellos, ya no se puede, porque ellos fallecieron y se durmieron sin Cristo, sin estar con el Señor, y ellos no tienen esperanza. Mas aquellos que se han dormido con Cristo tienen esperanza. Es ahí la importancia de que ahora los que estamos vivos tenemos la oportunidad de seguir y de servir al Señor, de estar en comunión con Dios, en constante comunión y comunicación con el Padre Celestial. Tenemos entonces que estar plenamente seguros de que al dormirnos, de que la muerte venga y nos visite y nos alcance, porque nos va a alcanzar un día, por más que nosotros corramos, por más que vayamos, por más que nos hagamos a un lado y todo, Él siempre nos va a alcanzar. Pero debemos estar plenamente seguros, certeros, convencidos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser espiritual, de estar con Cristo y de permanecer en Cristo, para que cuando nos durmamos en la paz de Cristo. Y de esa manera tener asegurados el momento de la bendición de la resurrección. Qué importante es para nosotros tener esta plena certeza, esta plena convicción. Dice la palabra, hermanos, porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos, hermanos, si somos creyentes en Cristo, si somos creyentes en el Señor, y si creemos que Él murió, y creemos también que Dios lo resucitó de los muertos, el Señor levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, dice la palabra, así traerá Dios
también con Jesús, mire usted qué hermoso es esto, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús, estos se durmieron contigo, aquí están Jesús, son tuyos. Y el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque para ustedes ha sido preparado. Mire qué hermoso lo que dice el Señor. Cuando el Señor se iba a ir para el cielo, para donde el Padre, le dijo a los discípulos, yo me voy, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén. Y me voy, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para llevarlos donde yo estoy. Y así también ustedes estén. Esto es algo maravilloso. Una mansión, una casa no hecha de manos, cuyo arquitecto es Dios, Dios mismo. Es la que ha preparado para nosotros el Señor, hermanos. El futuro de la iglesia es un futuro glorioso, un futuro lleno de esperanzas, un futuro lleno de bendiciones que nosotros ni las imaginamos. Nosotros vemos el oro, la plata y todas las cosas del mundo y decimos, galán la gente que tiene dinero, galán la gente que tiene oro, galán de aquí tal cosa. No, galán el que tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Fíjese que la palabra de Dios dice en la carta de Corintios, si usted mira conmigo la carta de Corintios, es una de las cartas del apóstol Pablo, y Corintios en su capítulo 2 nos dice a nosotros la escritura, Corintios capítulo 2, o sea la primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor de esta manera, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Para los que le aman, el Señor ha preparado mucho. El Señor ha preparado las fiestas de bodas. El Señor ha preparado para usted las mansiones eternas. El Señor ha preparado todas las cosas, pero nosotros debemos ser dignos de entrar, dignos de llegar, dignos de alcanzar esa promesa. Y para ello tenemos que apartarnos de todo aquello que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver, hermano, con que nos puede apartar del Señor. Tenemos nosotros que estar muy alerta, muy atentos acerca de esto. El Señor Jesucristo va a venir, un día Cristo va a venir, va a regresar por su iglesia. Y allí en Tesalonicenses, donde estamos leyendo, en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos está diciendo la palabra en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no estaremos antes que ellos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que en aquel momento estén con vida serán transformados, serán arrebatados, dice en el versículo 17, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados, o sea, van a ser arrebatados, tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Oiga, ¿dónde dice? En el aire. No van a recibir al Señor en la montaña de Jerusalén, como algunos dicen que ahí se va a estar y que va a poner los pies el Señor en la tierra otra vez más. No, en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto estaremos con el Señor? Siempre, siempre estaremos con el Señor. Dice la palabra, hermanos, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el futuro que le espera a la iglesia.
El futuro que le espera a usted, mi hermana creyente, mi hermano creyente, mi hermano fiel en Cristo, usted que le está apostando a la fidelidad a Cristo, el futuro que a usted le espera es un futuro digno, un futuro glorioso, un futuro que ya han alcanzado aquellos que ya se durmieron en Cristo. Y se durmieron, hermanos, alabando a Dios, cantando al Señor, sirviendo al Señor, gozándose en el Señor, que fallecieron y que sufrieron en el cuerpo, sí, pero la gratificación después de eso es algo maravilloso, algo grande que el Señor pues le tiene preparado para todos aquellos sus hijos que le aman. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama al Señor, Dios le tiene preparado esto, Dios le tiene preparada esta bendición a usted. Ahora, fíjense que también decirles, hermanos, que el Señor, cuando venga por su iglesia, que venga a traer a su iglesia para llevarla, cuando Él la lleve allá, al cielo, allá se la va a entregar al Padre y le va a decir, Padre, aquí está la iglesia, ¿verdad? Aquí está la iglesia y aquí está, y entonces el Señor nos va a tomar y va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, y el Señor dice, aquí ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, ya no hay más angustia, ya no hay más desesperación, ya no hay más clamor, ya no hay nada de eso, porque el sufrimiento que tú tuviste ya te pasó. Eso fue en la vida pasada, eso fue cuando viviste en la tierra. Ya aquí ya no hay ese tipo de sufrimiento, y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos, y ya no habrá necesidad de luz de sol, ni de la luz de la luna, ni nada de eso, porque el Señor mismo será nuestro sol de justicia, porque el Señor mismo estará con nosotros como nuestro Dios, como nuestro todo, como nuestro Padre eterno, y viviremos felices para siempre con el Señor. Eso dice la Escritura. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Jesucristo va a entregar a su Padre la iglesia. En el libro de Corintios, si usted me acompaña a la primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, hermanos. Casi cambiábamos el texto ahí, pero es primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 24. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 15, 24. Dice el Señor, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando Cristo haya derrotado al mal, cuando haya suprimido a todos los dominios, cuando haya suprimido todas esas cosas, toda potencia, toda autoridad, toda cosa mala, entonces dice, llegará el fin y entregará el Señor, entregará el reino a Dios, al Padre, el reino, la iglesia entregada a Dios, para que Dios enjugue toda lágrima de nuestros ojos, y el Señor pues nos dé el consuelo que tanto nosotros hemos estado esperando, que tanto nosotros hemos necesitado, porque hemos pasado por esta vida sufriendo, y hemos pasado por esta vida siendo garroteados por la vida, lastimados, dañados, engañados y un montón de cosas, traicionados en esta vida. Pero allí se acabará todo lo malo y se abre la vida y se abre la oportunidad de la eternidad, de la felicidad, porque a vosotros, dice el Señor, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y vida eterna. Ahora, dice la carta de 1 Corintios 15, 24, que cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario, cuando todo eso
haya ocurrido, entonces el Señor va a tomar la iglesia, va a tomar a todo el reino, a todos nosotros, y nos va a entregar al Señor, para no, como ahí va a estar entregándole al Señor el reino, entregando la iglesia, y el Señor nos va a tomar como sus hijos, como su pueblo, como algo especial, porque somos algo especial para el Señor y somos aceptos por Cristo. Amén. Entonces estamos conscientes, mire, un día nos va a alcanzar a nosotros, un día la muerte nos va a alcanzar, por más que corramos, por más que vayamos aquí, vayamos a la derecha, vayamos a la izquierda, un día la muerte nos va a alcanzar, pero tenemos que tener la garantía de dormirnos con Cristo, de dormirnos en la paz del Señor, y de esa manera poder alcanzar las promesas del Señor. ¿Y cuál es la promesa máxima del Señor? ¿Cuál es la promesa máxima que nos ha hecho a cada uno de nosotros? En Primera de Juan 2:25, si usted mira conmigo la Biblia, Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, dice la palabra del Señor: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mire qué maravilloso. Amén. Dios bendiga a quienes nos están viendo en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, allí en la clínica, en el hospital, allí donde nos están sintonizando, ¿verdad? Mi hermano Germán Amílcar con sus compañeros de trabajo en la empresa, nuestra hermana Teresa Jurado con sus compañeros, muchas bendiciones. Y hay muchos más, nuestra hermana Lucy Lobos también por ahí. Siempre, ¿verdad? Siempre a la vanguardia, siguiendo. Hermanos, debemos siempre estar alimentándonos constantemente con la palabra, constantemente recibiendo la bendición de Dios, no apartarnos, no desviarnos. Hay algunos que ya no quieren, hermanos, ya no quieren reunirse, ya no quieren orar, ya no quieren cantar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren oír un mensaje, ya no quieren tener ningún privilegio en la iglesia, ya no quieren servir. Ya no quieren hacer nada. Lamentable la condición en la que está cayendo mucha gente y son soldados que se están perdiendo. Pero en el Señor les encomendamos y en el Señor les decimos, hermanos, les instamos, no desmayen, siga adelante, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles en el Señor. El futuro de la iglesia es glorioso. Usted debe ser parte de ella. No se aparte, no se aleje. Decirle, para avanzar con la última parte que estamos considerando, decirle también que, decíamos primero, fíjese en lo que estamos enseñando hoy, decíamos primero que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y esto nos lo muestra a nosotros la Biblia, donde hemos leído en Tesalonicenses. También hemos dicho que el Señor Jesucristo entregará la iglesia a su Padre para cuando llegue el tiempo final, el tiempo del fin. También la Biblia nos enseña a nosotros, ahí la palabra de Dios, que el Señor dará recompensa a los fieles. ¿Cuál será la recompensa que nosotros tenemos? Porque hay gente que dice, mire, ¿y a mí de qué me sirve estar yendo a la iglesia a usted? Yo siento que voy allí, me siento y estoy oyendo los cantos y estoy oyendo la predicación. ¿Y qué gano yo? Porque mucha gente está en ese afán, ¿verdad? De qué gano, qué pierdo y etcétera, etcétera. Hay mucha gente que cree que cuando viene a Cristo pierde sus amistades del mundo, pierde el andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Pierde toda esa comunión que antes tenía con el mundo. Y probablemente, yo escuché un día a un hermano que decía, no, dijo, a mí es de que me acaba de ofender en aquellos tiempos, dijo, en que yo no era lo que soy ahora, dijo, si me hubiera dicho eso, ya no estaría ahí paradito enfrente, dijo, ya no, Dios, mire cómo, mire que el Señor sabe dominar las bestias, hermano, Dios, el Señor sabe dominar las bestias, el Señor. Amén. Y fíjese que hay gente también que dice, no, si yo antes, dice, una caja de cervezas no me alcanzaba, dice, porque estaba, ¿verdad?, muy dado a esas cosas. Hay gente que vivió
en esas condiciones del pasado, pero de esas cosas es que nosotros tenemos que alejarnos. No os embriaguéis con vino ni sidra, dice la palabra, en lo cual hay disolución. No mires el vino cuando rojea en el vaso, dice el Señor, porque al final como serpiente entrará y te morderá. Y la gente dice, ya ando picado. Mire, ya se picó, ya lo picó la culebra, ya lo picó el enemigo, ya lo picó el mal. Es lo que pasa. Y está yéndose por una ruta, por un camino equivocado. Y dice, es que es para olvidar las penas. Para olvidar las penas, ármese de valor y véngase a Cristo. Véngase a Cristo y pruébese a ver qué tan valiente es, a ver qué tanto aguante tiene. ¿Verdad? Porque el reino de los cielos es para valientes, no para cobardes. Es para valientes, así que tiene que mantenerse firme, por muy fuerte que sea la tormenta, por muy fuerte que sean las dificultades. Usted tiene que mantenerse firme, tiene que ser como la palmera, hermano, como la palmera, como el coco. Usted, que cuando hay un huracán, aunque esté plantado en la arena, él se dobla y alcanza hasta llegar las palmas a tocar el suelo, pero cuando la tormenta ha pasado vuelve a quedar derechito una vez más. Eso es lo que tenemos nosotros en el Señor. Eso es lo que tenemos usted y yo en Cristo Jesús, que por muy fuerte que sean las tormentas, tenemos esa bendición. Dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, segunda de Pedro, nos habla de lo que estamos enseñando ahorita, de la recompensa que el Señor le va a dar a los fieles. Primera de Pedro, en el capítulo 2, allí vamos a leer, hermanos, sí, amén, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí Pedro, hermanitos, hermanitas que nos están ahí sintonizando, nos está poniendo la vara bien alta. Nos está poniendo un reto alto, un reto grande que nos está poniendo. Porque dice la palabra de esta manera. Dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Por lo cual dice, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia. Con diligencia quiere decir pronto, rápido, quiere decir no se esté durmiendo, quiere decir no deje los privilegios, quiere decir usted trabaje, quiere decir esfuércese, quiere decir que con diligencia usted se apure, se preocupe. Y dice, procuren con diligencia ser hallados por Él. Mire por quién. Ser hallados por Cristo. Es que hay gente que cree que no es con Cristo la cosa, y yo quiero decirle que es con Cristo. Mire, si usted falla, ¿a quién cree que le falla? ¿Cree que le falló al hermano fulano, sutano, mengano, perencejo? No, usted le falló al Señor. Pero si usted hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y está esperando en el Señor, está en espera siempre en el Señor y está viviendo una vida piadosa y está haciendo la voluntad de Dios, ¿con quién cree usted que está quedando bien? ¿Con quién está quedando bien? Ah, con Cristo también. Con Cristo está quedando bien. Entonces, cuando Él venga, ¿cómo lo va a hallar? Por eso en Lucas 18 nos dice el Señor, miren, dice Cristo, y cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, dice, ¿hallará fe en la tierra todavía? Ya lo vamos a leer el texto después, pero solo le estoy mencionando dónde se encuentra, en Lucas 18. Entonces, nos está diciendo a nosotros Pedro, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha.
Y yo me pongo a pensar en eso, hermano, y a veces uno se revisa, hermano, y yo andaré manchado. Viera que de repente en el trabajo me manché todo. O viera, hermano, que me han hecho un tatuaje por aquí. Ya estoy manchado. Yo, ya el Señor, como ya estoy manchado, el Señor ya no me va a querer. Es que no está hablando de las manchas de la piel. Claro que ponerse tatuajes, según Levítico 19, eso es pecado. Ponerse tatuajes, un día vamos a hablar de eso. Los tatuajes están prohibidos para los creyentes, eso ya debes saberlo, ¿verdad? Bueno, si es nuevo, no, ¿verdad? Pero si es creyente que ya caminó un rato, entonces ya debes saber que es prohibido. Pero igual, no está hablando de manchas físicas, sino que está hablando de la limpieza, de la pureza del ser espiritual, de ser limpiado de toda perversidad de boca, perversidad de pensamiento, perversidad de todo, hermanos. Apartados de todo eso, ser hallados por Él, dice con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es decir, que no haya nada que usted le puedan reprender, le puedan reprochar, sino que usted esté viviendo una vida correcta, una vida piadosa, para que usted tenga derecho a ese galardón. Según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Hermanos, el tiempo se nos está agotando ya y quiero solamente decirles, hermanos, hablarles lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Y ahí voy a concluir. Tenía 2 textos más, pero ya el tiempo no nos da para eso. Y vamos a considerar este texto de Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra en esta parte? Lo vamos a leer. Usted tiene una Biblia, ahí tenemos una. Biblia, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis 21, 1 al 7. Hermoso esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. No quiero leer el versículo 8. No quiero leer el versículo 8, porque el versículo 8 ya no es para usted. El versículo 8 es para otro pueblo, para otras personas, pero no para usted, mi hermano. El futuro de la iglesia es algo glorioso para usted. El Señor le ama. Les decía que hace un rato que Lucas 18 nos hablaba acerca de que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cuál será la condición de la gente? ¿Cuál será la condición en la que la gente estará? Y Lucas 18 nos hablaba un poquito de eso, y aquí sí ya estoy abusando del tiempo, tomándole, ahí me disculpan, hermanos, ¿verdad? Un momentito nomás, pero la Biblia nos dice a nosotros estas palabras así. Dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículos del 6 al 8. Pero específicamente el 8 es que yo quiero que ponga énfasis usted. Y dice así: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que nos dijo el Señor y es la pregunta con la que cerraremos nosotros el día de hoy. Hermanos, cuando el Señor venga, cuando el Señor vuelva por su pueblo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tendrá fe usted? ¿O ya no tendrá fe? Ya habrá disipado la fe, porque como ya no quiso ni asistir a la congregación, ya ni leer la Biblia, de hecho no sabe ni dónde la tiene, no puede cantar ni quiere cantar, ya no quiere servir en la obra, ya no quiere ningún tipo de privilegio, ya no quiere oír mensajes, ya no quiere que le hablen de nada de Dios. Imagínese, y dice el Señor Jesucristo, dice, pero el Señor no le va a tardar en responder a sus hijos, a los que claman a Él, a los que le buscan día y noche, dice. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿todavía hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que de verdad lo esté buscando? Hermanos, hermanas, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de Él misericordia y será amplio en perdonar. Así que nuestro Dios, hermanos, les bendiga, ¿verdad?, rica y abundantemente cada una de sus vidas. Damos gracias al Señor por esta bella y hermosa oportunidad que nos dio de poder compartir la bendición de la palabra con cada uno de ustedes, hermanos. Sé que se nos han quedado tal vez algunos textos, algún par de textos, unas cositas ahí, pero agradecidos, hermanos, de todo corazón, porque ustedes pues están allí, ¿verdad?, atentos. Si usted va a oír después el programa, pues que el Señor me lo bendiga, que el Señor le bendiga rica y abundantemente su vida. Siempre estamos a la orden, hermanos, siempre estamos a la disposición de poder ayudar y bendecir a la iglesia. Dios bendiga a quienes han compartido con nosotros su bendición de sintonía, a quienes han dado esos me gusta ahí en el programa, a quienes lo han compartido, a quienes han dicho el mensaje, a otros y lo han compartido. Hermanos, muchísimas bendiciones. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor.